muchas gracias. Bueno, yo ya di algunas clases, pero bueno, como el público se renueva, y este es un tema que es como una continuación de otras clases que yo he dado acá para la universidad, que el primer tema, la primera clase que yo di para la universidad, como para que tengan un poco el contexto, igual les voy a dar una introducción, es el tema del cambio climático. O sea, los bonos de carbono están relacionados con el cambio climático. Después, el capítulo siguiente, digamos, a cambio climático, antes de hablar de bonos de carbono, es hablar de la huella de carbono. Ahora yo les voy a resumir un poco esto, pero bueno, nada, como para que sepan que esto sería como una clase avanzada de cambio climático, así que bueno, cualquier cosa si se pierden o no entienden algo, no sé, puedo parar en el medio y me van preguntando, porque bueno, lo ideal sería que todos hayan visto las clases de cambio climático y huella, pero puede ser que no, así que bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Como les decía, primero vamos a hacer una intro del cambio climático, después vamos a ver bien qué son los bonos de carbono, qué tipos de proyectos de bonos de carbono existen, cuáles son las características que tiene que tener un bono de carbono para ser de buena calidad, cómo funciona el mercado obligatorio y voluntario, la diferencia entre compensación con bonos de carbono y net cero, y cuáles serían los pasos para poder generar un bono de carbono desde la demanda, no desde la oferta. Y bueno, algunas conclusiones finales. Bueno, esto, como les decía, esto es una intro muy global de lo que es el cambio climático, que es el fenómeno que, bueno, seguramente del que alguna vez habrán escuchado, que es un fenómeno que se genera porque los humanos generamos emisiones de gases de efecto invernadero debido a todas las actividades que realizamos para subsistir, digamos, para desarrollar nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, usar energía, usar transporte, consumir alimentos. Todas estas cosas generan emisiones de gases de efecto invernadero porque la energía para alimentar todas esas actividades proviene de fuentes fósiles o de combustibles que generan emisiones que contribuyen al cambio climático. Entonces, todas estas emisiones se están acumulando. Sí, Fabio. Sí, a ver, ¿quieres hacer una pregunta? No, bueno, sigo y cualquier cosa me interrumpís. Eh, bueno, todos estos gases que generan todas estas actividades se acumulan en la atmósfera y esto está generando un aumento de la temperatura de la Tierra, y este aumento de la temperatura de la Tierra es la principal causa del cambio climático que estamos viendo que estamos observando hoy en día, este aumento de temperatura. Entonces, para combatir el cambio climático hay dos tipos de acciones que se pueden tomar. Unas se llaman acciones de mitigación, que son las acciones que buscan, como indica bien la flecha, atacar la causa raíz del problema. Es decir, si el problema, la causa es que estamos generando una cantidad excesiva de emisiones, las acciones de mitigación lo que buscan es reducir esas emisiones que nosotros estamos generando. Es decir, por ejemplo, no sé, usar formas alternativas de producir energía que no generen emisiones, sino que sean energías, como se denomina, limpias. Y después hay otro tipo de acciones que se llaman acciones de adaptación, que son acciones que dicen, ok, el problema ya llegó y ya está acá, y hagamos lo que hagamos, esto sí o sí va a seguir sucediendo, o sea, la temperatura de la Tierra va a seguir aumentando. Entonces, ¿por qué no hacemos que las ciudades y las comunidades sean más resilientes para las consecuencias que van a venir sí o sí? Por ejemplo, olas de calor, por ejemplo, sequías o fenómenos climáticos derivados del cambio climático. Entonces, las opciones de adaptación justamente lo que buscan es adaptar las comunidades para que las consecuencias no sean tan terribles como serían. Ahora, lo que nos compete hoy son las acciones de mitigación, ¿sí? O sea, los bonos de carbono estarían como englobados dentro de las estrategias de mitigación contra el cambio climático. Y están muy relacionados con un indicador que se llama la huella de carbono, que la huella de carbono básicamente es un indicador que cuantifica, que mide cuántas emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, genera una organización. Entonces viene una empresa y dice, yo quiero calcular mi huella de carbono, entonces lo que se hace es calcular todas las emisiones de la energía que consume esa empresa, el transporte que tiene esa empresa, los residuos que genera esa empresa, los alimentos que se consumen ahí. Entonces, en base a todas las actividades que esa empresa realiza, lo que se hace es identificar cuál es la huella de carbono o la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que esa empresa genera. Entonces, esto es la huella de carbono. No sé si alguna vez habrán escuchado, este está como muy en boga de todos, o sea, todas las empresas como de más nivel, no sé, Microsoft, Google, Amazon, todos tienen la huella de carbono, pero súper calculada, y no solamente súper calculada, sino que también tienen objetivos muy ambiciosos para reducir esa huella de carbono en el mediano y en el largo plazo, y también tiene estrategias para lo que viene ahora, que está relacionado con los bonos, que es compensar esa huella de carbono.
Entonces, bueno, esto lo que vimos hasta recién fue como la introducción y ahora sí empezamos con el tema de los bonos. ¿Por qué? Cuando yo me dedico a medir huella de carbono de empresa, o sea, eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para cuando una empresa me dice, o sea, yo quiero medir, Elu, mi huella de carbono? Bueno, lo primero que hay que hacer es recolectar todos los datos de esa empresa, como les decía, de las actividades que hace esa empresa para saber, bueno, con qué información voy a hacer el cálculo de esa huella. Entonces, una vez que yo tengo cuántos kilos de residuos generaste, cuántos litros de diésel consumiste, cuánto metro cúbico de gas natural, cuánta energía eléctrica consumen tus oficinas. Bueno, una vez que tengo toda esa información, se hace el cálculo de la huella, que también en la clase pasada lo vimos, cómo es para calcular la huella. Hoy no vamos a entrar en profundidad en eso. Después lo que se hace es un plan de reducción, es decir, la empresa, yo le digo, mira, tu huella de carbono son 1.000 toneladas por año, y ahí lo que hago también es diseñar un plan para que esa empresa pueda bajar esas emisiones. O sea, no decir, bueno, o sea, es como si yo fuera al médico a sacarme sangre y después con el resultado digo, bueno, hago algo o no hago nada. Entonces, ahí con la huella de carbono pasa lo mismo. La empresa puede tener su huella y decir, no, no quiero hacer nada, o tener su huella y en el mejor de los casos decir, ok, ya sé que tengo este problema, quiero mejorar. Entonces ahí se ejecuta un plan de reducción. Y por último, lo que se hace, que es algo que está como bastante en boga de todas las empresas y organizaciones hoy en día, es la compensación. Las empresas dicen, ok, yo quiero compensar mi huella de carbono, ¿sí? La compensación es como un mecanismo sería como una especie de neutralización de la huella, que ahora vamos a entrar bien en detalle de eso. Entonces, los bonos de carbono están íntimamente ligados con las estrategias de compensación. ¿Por qué? Porque como ven en este gráfico, los bonos de carbono serían estos proyectos verdes. O sea, vamos a seguir como el gráfico. Estos proyectos verdes y a la derecha tenemos las empresas. O sea, tenemos la empresa que está ahí en negro, que la empresa genera emisiones de CO2, que serían de gases de efecto invernadero, que se simbolizan siempre con el CO2. Entonces, la empresa genera estas 1.000 toneladas que les digo por año de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Ahora, ¿qué hace la empresa para compensar esa huella de carbono? Lo que hace es financiar un proyecto que capture, como ven la línea que entra, o sea, de dióxido de carbono que entra, o sea, financian un proyecto que capture la misma cantidad de emisiones que ellos generaron a lo largo de un año. Y eso se denomina bono de carbono, ¿sí? Es un mecanismo para compensar la huella de carbono de una organización. No sé si alguna vez les habrá pasado que compran un vuelo para ir a no sé dónde y les preguntan, ¿querés compensar por, no sé, $10 más? Bueno, las empresas, las aerolíneas, también están haciendo eso de incentivar a que los individuos que viajan en avión, por un poquitito más del valor de su pasaje, compensen esa huella de carbono. ¿Y qué es lo que hace la aerolínea? Lo que hace es decir, bueno, tu viaje en avión generó tantos kilos o tantas toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿a cuántos árboles equivale esas emisiones que vos generaste? O sea, ¿cuántos árboles hay que plantar para que se capture a lo largo de la vida del árbol la misma cantidad de emisiones que vos generaste en ese vuelo? Entonces, es un mecanismo de financiamiento básicamente para eso, para financiar proyectos que tengan un impacto ambiental positivo de la misma magnitud que el impacto ambiental negativo que la empresa genera. Entonces, bueno, acá un poco lo mismo. Como les decía, los proyectos justamente son estos, son proyectos que o bien capturan o bien reducen. Ahora les voy a entrar bien en esa diferenciación. Gases de efecto invernadero de la atmósfera, ¿sí? Y como les decía antes también, esto, o sea, lo más importante de los bonos de carbono, o sea, es como últimamente los bonos de carbono, no sé si alguna vez se habrán escuchado, si entraron a la clase porque les suena el bono de carbono, pero últimamente han tenido mucha mala prensa porque han habido muchos bonos de carbono que se ha demostrado que realmente no capturaban. Por ejemplo, no sé, yo voy a plantar 100 árboles, después iba alguien a ver y había 20 árboles. O sea, se habían muerto todos y nadie había vuelto a replantar, entonces una persona feliz había pensado que había compensado su huella y eso nunca había sucedido. Entonces, en los últimos años es como que ha ganado bastante mala prensa los bonos de carbono, pero y otro tema también es que muchas veces las organizaciones o las empresas terminan como generando emisiones positivas, emisiones no reducen nada y van y compensan porque tienen plata para compensar. Entonces dicen, yo soy carbono neutral, lo tengo mi huella compensada, y se desligan completamente de la responsabilidad de reducir sus emisiones. Entonces, esos son como los dos mayores problemas de los bonos, pero si vamos como la visión más macro, en realidad, como el corazón de los bonos de carbono, el motivo de ser de este mecanismo de compensación es que las empresas del sector privado que generan emisiones que contribuyen al cambio climático o que generan un impacto negativo en el medio ambiente, sean ellas las que financien proyectos que generen un impacto positivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los tipos de proyectos de bonos de carbono que existen. El más común de ejemplificar es la plantación de árboles, pero hay otros también.
Pero bueno, básicamente sería esto, como que los malos financian a los buenos y que los buenos salven el planeta. Sería como así, de forma muy macro y muy sencilla. Pero bueno, como se imaginarán, en el medio hay muchas cosas burocráticas, hay muchas cosas que no se sabe bien cómo funcionan, hay muchas cosas que se miden mal. Entonces, bueno, en el medio de como esta visión naif que podríamos tener de los bonos, hay un montón de cosas que no funcionan tan bien a veces. Bueno, entonces, como les decía, estos bonos, estos proyectos buenos que las empresas financian para poder compensar o neutralizar sus emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden categorizar en estos dos grupos. El primero son proyectos de captura, que como que el más fácil de ejemplificar es el árbol, justamente porque los árboles, como sabrán, como las plantas, para crecer durante su vida lo que hacen es capturar dióxido de carbono, que eso lo transforman en azúcares, y esos azúcares terminan siendo la biomasa o el tronco del árbol o las hojitas de la planta, digo, todo eso en realidad, toda esa biomasa que se llama, en realidad nace inicialmente de la captura de dióxido de carbono de esos árboles. Entonces, es como que entonces, justamente, esta captura es lo que después se puede como monetizar en forma de bono. Entonces, el ejemplo más claro de un bono de carbono de captura es la plantación de un árbol, ¿sí? Que captura emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su vida para generar esta biomasa. Otros ejemplos de proyectos de captura sería, por ejemplo, agricultura, porque la agricultura, los bonos de carbono de agricultura, que ahora los vamos a ver, hay dos tipos. Uno es por reducción y otros son por captura. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros cambiamos de prácticas convencionales de agricultura a prácticas más sustentables o, como se llaman ahora, regenerativas, estas prácticas lo que hacen es fijar más carbono en los suelos. Entonces, esto se considera como una práctica de captura de carbono. O sea, las prácticas agrícolas y ganaderas regenerativas se ha cuantificado que pueden capturar más carbono en el suelo que las prácticas que no son regenerativas. Y esta captura se puede monetizar en forma de bono. Ahora les voy a contar bien, voy a entrar en cada tipo de proyecto, pero bueno, esto era como para que tengan un pantallazo de los dos tipos. Y otro tipo de captura es, por ejemplo, hoy en día hay muchos materiales novedosos y nuevos cuya fabricación requiere dióxido de carbono. Entonces, ¿qué se hace? Se hace mecanismos de captura de carbono de la atmósfera con maquinarias que son hoy en día muy costosas, o sea, esto no está hecho a gran escala todavía, son como ideas que podrían funcionar en un futuro con un poco más de tecnología y estos mecanismos de captura de carbono un poco más escalados, pero bueno, se está trabajando en eso y mucho, pero de repente hay algunos materiales nuevos cuya composición requiere como un input dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Yo capturo dióxido de carbono de la atmósfera y ese dióxido de carbono lo utilizo para fabricar un material nuevo. Entonces, eso también se puede monetizar en forma de bono, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, pero bueno, eso sería como otro ejemplo. Y después el otro grupo de bonos de carbono serían bonos de reducción. O sea, yo puedo capturar carbono o puedo reducir con respecto a lo que se llama una línea base. Entonces, el ejemplo más común es el de energía renovable. Los bonos de carbono, el segundo tipo más común de bonos de carbono son los bonos de energía renovable que se generan, por ejemplo, por producción de energía solar. Entonces, obviamente el panel solar no captura nada, o sea, no está capturando dióxido de carbono, no está reteniendo nada, pero ¿qué pasa? La energía solar lo que hace es generar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando yo lo comparo con una línea base. La línea base sería la producción de energía normal, ¿no? Que la producción de energía eléctrica, por ejemplo, normal de todos los países, tiene una composición de energía de combustibles fósiles, ¿sí? Podría ser carbón, podría ser petróleo, podría ser gas natural. Entonces, la composición promedio de la energía que nosotros tenemos en casa, que sacamos de la red, tiene una mayor cantidad de emisiones que energía que es puramente solar o eólica o renovable. Y esta diferencia entre energía fósil o convencional y energía solar es lo que se puede monetizar en forma de bono de carbono. Y después otro ejemplo es residuos. Ahora vamos a ver bien cada tipo de bonos. Entonces, estos son todos los tipos de proyectos de bonos de carbono que existen. Como les decía, esto, a ver, capaz que no sé, si todavía no están entendiendo bien cómo funciona esto, lo estoy diciendo de forma muy abstracta, me avisan y lo puedo explicar de vuelta. Pero básicamente para que sepan, o sea, esto cómo funciona en la vida real, una empresa viene Microsoft y dice, mi huella de carbono son 2.000 toneladas, yo quiero compensar porque quiero salir a decir que yo soy carbono neutral y que estoy haciendo un bien al planeta, entonces yo quiero compensar mi huella de carbono. Entonces va a Microsoft y entra a un mercado de bonos de carbono y busca y dice, ok, yo quiero comprar. Entonces cuando entra a este mercado comercio de bonos de carbono, que son páginas web que si quieren se las puedo pasar, digo, no es nada secreto,
se encuentra con estas 4 categorías, ¿sí? Se encuentra con, hay otras, pero estas son como las más comunes, se encuentra con todas estas formas de compensar su huella de carbono, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, ok, ¿cómo querés compensar? ¿Querés invertir en un proyecto de forestación y conservación, en un proyecto de energía renovable, en un proyecto de residuos o en un proyecto de agricultura y ganadería, ¿sí? Entonces, estos son como las categorías de bonos de carbono en los que una empresa puede invertir para poder compensar sus emisiones, que sería equivalente a invertir o financiar un proyecto que genere la misma cantidad, que capture o reduzca una cantidad de emisiones equivalente a las emisiones que esa empresa generó en un año, ¿sí? Y ahora vamos a entrar bien en detalle. Bueno, esto también, para que sepan como las características que tiene que tener un bono de carbono. Hay varias características, pero esas son como las más importantes, porque si no, como que yo digo, bueno, voy a plantar árboles acá en el patio de mi casa, ¿por qué no genero bonos de carbono? Bueno, ok, hay algunos temas, digamos, como que tiene que cumplir un proyecto para poder salir a la calle a vender esas toneladas de CO2 equivalente que está capturando, ¿sí? No es que cualquiera puede salir a vender bonos, sino que hay ciertos requisitos o lineamientos que se tienen que cumplir. Lo más importante, la característica más importante de los bonos de carbono es la adicionalidad. Que básicamente ahora les voy a decir cómo, les voy a comentar estos puntos que puse ahí, pero lo más importante es lo que está arriba a la derecha, que básicamente la adicionalidad es la característica que tiene que tener un bono, porque para que, y que digamos, que demuestra que ese proyecto no podría existir sin el financiamiento que le da el bono de carbono. Ejemplo, yo soy millonaria y voy y me pongo una planta de energía solar, ¿sí? Como les decía antes, volviendo antes, la idea de los bonos de carbono es financiar proyectos que generen un impacto ambiental positivo, igual que el impacto ambiental negativo que genera la empresa. Entonces, yo soy millonaria, voy, pongo una planta de energía solar y lucro con esa energía, porque obviamente si produzco energía estoy vendiendo esa energía, ¿sí? Ahora, ese proyecto no es adicional, ¿sí? Porque ese proyecto podría existir, aunque no recibiera financiamiento del bono. Entonces, si yo vendo bonos de carbono con esa energía solar que produzco, además de vender la energía solar que estoy produciendo, entonces estoy como ganando 2 veces. Y la idea del bono de carbono es financiar proyectos que nunca podrían existir sin el financiamiento del bono, como por ejemplo, no sé, recicladoras de barrios humildes, por ejemplo, proyectos de energía renovable, pero no proyectos de millonarios, porque si no hay millonarios, se hace millonario 2 veces. Y la idea no es esa de los bonos de carbono. La idea es que estas empresas como Microsoft no se financien entre millonarios, sino que la idea es que ellos financien proyectos pequeños, proyectos que no podrían, como les digo, existir sin este financiamiento que le da el bono de carbono. Entonces, esto es la característica de adicionalidad, ¿sí? Entonces, siempre que hay un bono de carbono, lo principal que tiene que cumplir es que tiene que demostrar que ese proyecto requiere un financiamiento para llevarse a cabo, que no podría existir nunca sin el financiamiento que le da el bono. Otra característica que tiene que cumplir el bono es que, otra característica que tiene que cumplir el proyecto es que no debe estar atado a ninguna reglamentación legal. O sea, supónganse que yo tengo una empresa y a mí la ley me dice que yo tengo que generar el 10% de mi energía con energía renovable. Entonces yo pongo unos paneles solares. Ahora, yo después quiero generar bono de carbono con esos paneles solares. Y no, porque yo estoy haciendo eso porque me están obligando. Entonces, eso es otra característica que el bono de carbono no podría, no, digamos, no puede generarse un bono de carbono en un lugar en donde ese bono está siendo generado por una obligación o una reglamentación legal. No sé si se entiende, pero bueno, eso es otra característica. Y después, bueno, un poco parecido al anterior, que es que se tiene que demostrar que no son actividades cotidianas, que yo estoy generando energía solar hace 10 años y, no me di cuenta, podía generar bonos, bueno, entonces voy, hago los trámites para que me den plata. No, bueno, el proyecto tiene que ser un proyecto que realmente nazca desde esta iniciativa de recibir el financiamiento de los bonos y no que sea una práctica tan habitual. Y después, bueno, después otra característica es la línea base, porque yo como les había dicho, por ejemplo, en los proyectos que son de reducción, como por ejemplo en producción de energía, yo produzco energía solar. Entonces, ¿cómo voy a calcular cuántos bonos de carbono yo genero por cada kilowatt hora que estoy generando? Sí, Daniel. Sí. Hola Belén, no sé si me Hola. escuchas. Sí, te escucho. Oye, súper, me parece muy interesante esto de la adicionalidad, pero ¿qué ganó con todo esto? Porque finalmente entiendo para dónde apuntas, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero si yo soy una empresa que quiero pagar estos bonos de carbono, ¿tengo algún resquicio, qué sé yo, de impuestos? ¿Tengo una disminución de algunas cosas?
o, o pasa algo Sí. de por medio. No, o sea, bueno, ahora después vamos a hablar de el bono de carbono, que hay un mercado obligatorio, que hay determinados países y ciudades en donde esto es obligatorio, calcular tu huella y compensarla, pero en la mayoría de las partes del mundo no. La mayoría de los bonos son voluntarios y las empresas lo hacen, aunque te parezca mentira, por un tema de imagen corporativa, de decir, yo cuido el medio ambiente, yo compenso mi huella. En general, yo que trabajo con esto, la mayoría de las empresas lo hacen por esto y muchas de esas, bueno, porque quieren ayudar al planeta y porque creen que hay un problema y quieren financiar, como te digo, quieren realmente ser parte de este cambio y decir, bueno, ok, yo genero un impacto negativo, voy a financiar, pero en la mayoría de los casos es un tema de imagen corporativa y ya hay cierto target de empresas si vos tenés que no pueden no hacerlo. O sea, ya si vos estás por encima de un nivel de ingresos, como te digo, empresas de primer nivel como de Silicon Valley, todas esas, todas compensan su huella. O sea, es como ya un tema ético hacerlo, digamos. Ya, porque hoy día no está bajo, por ejemplo, un estándar internacional como la norma ISO 14001 que es de medio ambiente, ¿no? No, 14.000, o sea, sí, hay una norma de huella, pero no es nada obligatorio. O sea, la ISO de hecho tampoco es obligatoria. O sea, es como, es un Claro, estándar, por son supuesto. de voluntarios. Sí, esto es voluntario. Hay un cachito, un poco que es obligatorio, que ahora voy a hablar de eso, pero en la mayoría de los casos, y en el caso de todas estas empresas grandes que yo te menciono, es algo que ellos hacen por motus propio. Nadie los obliga a hacer nada, digamos. Ok, gracias, Belén. Mirá, sí, sí, ¿alguien más tiene la mano levantada? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, Belén. Sí, Sí, yo pienso que aparte de la imagen corporativa es parte de nuestros pulmones, los que estamos cuidando de los futuros y también está contemplado, está tipificado entre los 17 puntos neurálgicos que toca la ONU. Entonces nosotros no solamente por recompensa de que nos den algo, vamos a financiar y vamos a proteger el ambiente, sino es por nuestra salud, por nuestra naturaleza, por nuestros futuros hijos, nietos y todo que estamos haciendo esta labor, ¿verdad? Yo pienso, es mi criterio. sí, total. Ese es el mejor de los casos. Lo que pasa es que hay muchas empresas que lamentablemente no tienen como estas intenciones tan puras, sino que dicen, bueno, lo están haciendo todo, yo también lo tengo que hacer. Pero sí, el mejor de los escenarios, y yo también, sinceramente, lo hago por ese motivo, es porque sí, creo que es como lo correcto que hay que hacer en este momento, ¿no? Pero sí. Bueno, seguimos. Bueno, entonces ahora les voy a contar, vamos a ir tipo por tipo de proyectos. Yo les dije antes acá que había 4 tipos de proyectos de bonos de carbono, no sé cómo estamos de hora. Faltan 35 minutos para Perfecto, finalización de la cárcel, de la clase. perfecto. Bueno, entonces ahora voy a ir a estos 4 tipos de proyectos que les decía. Les voy a contar brevemente en qué consiste, cómo se mide, cuáles son las principales pros y contras de cada proyecto. Entonces, el primer tipo de proyecto de bono de carbono es el de forestación y conservación, que es el más común. Si ustedes buscan en Google bono de carbono, seguramente lo que más van a encontrar van a ser proyectos de plantación de árboles o de conservación de bosques que están en riesgo de ser deforestados. Entonces, ¿por qué estos proyectos generan bonos de carbono? Justamente, como les decía antes, por el proceso de fotosíntesis. Las plantas y los árboles capturan dióxido de carbono durante toda su vida. Entonces, esta cantidad de carbono que ellos van capturando es lo que se monetiza en forma de bono de carbono, lo que las empresas financian para poder neutralizar o compensar su huella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la forestación, acá les ponía lo de la línea base. Como es un proyecto de captura, no tiene línea base, pero en el caso de la conservación, ustedes me dirán, bueno, pero un proyecto que conserva un bosque, o sea, que no captura nada, sino que conserva. ¿Cómo monetiza eso en forma de bono? Y bueno, ahí se establece la línea base. Y la línea base es justamente en este caso sería el bosque sin protección. O sea, ¿qué pasaría si este bosque no estuviera protegido? Entonces ahí se toma esa línea base y en función de eso se calcula todo el carbono que se está evitando que se genere por estar conservando estos bosques, ¿sí? Entonces, bueno, para medir por cómo se hace la medición de este dióxido de carbono o de este bono de carbono, bueno, en el caso de los árboles, lo que se hace es medir la biomasa de los árboles, ¿sí? Lo que se hace es, por ejemplo, medir el diámetro del árbol, no se mide árbol por árbol, si se plantan, no sé, 3.000 árboles, capaz se muestrean una cantidad representativa de esos árboles para cuantificar cuánto es lo que se acumuló
de biomasa, y en función de esto se calcula el bono de carbono, ¿sí? O sea, cuántos bonos se van a generar por cuánta cantidad de árboles. Bueno, estos métodos, el pro es que son los métodos como más fáciles de entender. Como les digo, cuando yo te voy a explicar en 5 minutos o en 2 minutos qué es un bono de carbono, sí pongo el ejemplo del árbol, porque eso es lo más sencillo. Es como el árbol captura dióxido de carbono, la empresa libera dióxido de carbono y eso como se compensa más menos y queda cero. Pero bueno, por eso es como que siempre se habla del tema de los árboles, porque es muy sencillo de comprender. Pero bueno, en general, también una contra sería que, por ejemplo, yo les digo, en el caso de los árboles hay muchas veces que se hacen mediciones, pero en general es tanto el volumen de árboles que se planta para el bono de carbono que muchas veces es difícil. Y aparte de los árboles, lo que pasa es que muchos árboles tienen como una tasa, un cierto porcentaje de árboles que cuando yo planto 1000 hay un porcentaje pequeño que se va muriendo de esos árboles. Entonces hay que reponerlos. Digo, hay un par de errores que se pueden generar en este proceso de medición que pueden entorpecer, y esto ha sido una de las causas de la mala fama que han tenido los bonos de carbono en los últimos años. Y además, bueno, que cada árbol es distinto, si no se puede generalizar. A veces a mí me dicen, bueno, ¿a cuántos árboles equivale esta huella? Bueno, es muy difícil eso porque depende qué árbol, depende en qué lugar, depende en qué estación, depende, o sea, hay un montón de cosas que definen lo que se llama factor de captura. El factor de captura es cuántos kilos de CO2 de dióxido de carbono toma, así como por fotosíntesis ese árbol a lo largo de un año. Y ese factor de captura es muy distinto dependiendo de cada árbol, dependiendo de cada lugar. Entonces, bueno, es como difícil encontrar como un valor universal para poder cuantificar esta captura de carbono, pero bueno, eso sería como la contra, pero este es el método de generación de bonos más utilizado hoy a nivel mundial. Bueno, después tenemos energía renovable. Como les había dicho, las energías renovables son lo que son proyectos, como dice, de reducción. ¿Sí? No es un proyecto que captura nada, sino que es un proyecto que reduce con respecto a una línea base. Entonces, la línea base sería la producción convencional de energía, y la energía renovable sería, bueno, mis emisiones son, si esto es la línea base, mi emisión está esto, y esto es lo que yo monetizo en forma de bono, ese delta de emisiones que yo estoy reduciendo con respecto a una línea base. Entonces, bueno, la línea base es justamente la producción convencional de energía eléctrica. ¿Cómo se hace para medir este bono de carbono? Y bueno, entonces por cada kilowatt hora que yo genero de energía, mido las emisiones de la energía convencional, que eso es un factor que se llama factor de emisión nacional, que es algo que sale de una base nacional y oficial, digamos, es muy sencillo de encontrar. Si ustedes ponen factor de emisión de su país, lo van a encontrar. Y este factor lo que dice es cuántos kilos de CO2 o de gases de efecto invernadero genera cada kilowatt hora de energía que se produce con la distribución o la composición de la matriz energética nacional. Entonces, yo tengo este factor de emisión, tengo cuántas emisiones se generan por la producción de energía solar, que son ínfimas, y esta reducción es lo que se monetiza en forma de bono. Bueno, los pros de este bono de carbono es muy fácil de medir, como les digo, es sencillamente eso, son todos datos que están en forma oficial, no es como el árbol, que cada árbol es distinto, que tengo que ir a medir el árbol, no, esto es los kilowatt hora, la matriz energética nacional se llama el organismo de distribución de energía eléctrica, y ese factor es completamente público y está actualizado todo el tiempo, entonces es muy sencillo de cuantificar esta reducción. Bueno, y las contras es también que, como les decía, hay muchos de estos proyectos que no son adicionales, ¿sí? Que son proyectos que podrían tranquilamente existir sin el financiamiento del bono, y eso hace que haya bonos de carbono, o sea, que haya empresas privadas que estén financiando proyectos que tranquilamente podrían existir sin ese financiamiento, y dejen de dirigir esos flujos a proyectos más pequeños, más locales, a comunidades más vulnerables que realmente necesitan este financiamiento. Bueno, después el otro tipo de bono es el de los residuos, ¿sí? Los residuos también es bastante parecido al de energía renovable porque es un bono de reducción. Entonces lo que se dice es, bueno, ok, ¿qué pasaría con este residuo si no existiera este tratamiento sustentable? Si por ejemplo, algunos proyectos que generan bonos de carbono son, no sé, plantas de compostaje, plantas de biodigestión, reciclaje, tratamiento de estiércol animal. Entonces, estos proyectos que tratan residuos de forma sustentable, de vuelta, lo que hacen es generar una cantidad de emisiones que es mucho menor a la cantidad de emisiones que se generaría si este proyecto no existiera. O sea, por ejemplo, un basural a cielo abierto, o por ejemplo, emisiones en un relleno sanitario sin captura de metano. Entonces, yo tengo el tratamiento normal que tendrían esos residuos, el tratamiento que yo le estoy dando al residuo, y esa reducción de emisiones es lo que se monetiza en forma de bono. Entonces, bueno, la línea base es el tratamiento habitual de los residuos, la medición es cuántos kilos de CO2 equivalentes se ahorran por cada kilo de residuo que yo trato,
Y para mí lo más lindo de estos bonos de carbono es que en general estos son los proyectos que más están relacionados con causas sociales. O sea, los proyectos de tratamiento de residuos en general están... el contexto de estos proyectos son o barrios vulnerables o comunidades que salieron, digamos, y que salieron y que su resiliencia la pueden atribuir justamente a poder haber podido generar un ingreso económico a partir del tratamiento de estos recursos. Entonces, en todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es el tratamiento de residuos, cooperativas le llamamos acá en Argentina, son comunidades vulnerables. Entonces, para mí, el tema del tratamiento de residuos, lo más lindo de financiar ese tipo de proyectos de bonos es cuando se ve que ese proyecto está ligado a un proyecto muy social. Bueno, y la contra de esto es que es bastante difícil de medir justamente por muchas veces lo precario que son los proyectos y la falta de capacidad técnica que hay adentro de ellos. Y después, por último, tenemos proyectos de agricultura y ganadería. Como les decía antes, los proyectos de agricultura y ganadería promueven prácticas que se llaman regenerativas. Estas prácticas regenerativas tienen como dos mecanismos, de reducción y de captura. O sea, de los dos tipos de bonos, como les decía, agricultura y ganadería tiene los dos. ¿Por qué? Porque por un lado, si yo tengo un campo con ciertos cultivos, las prácticas regenerativas lo que me dicen es, ok, tenés que usar menos fertilizantes, tenés que usar menos combustibles y bajan la cantidad de insumos que se utiliza durante la producción, haciendo la producción mucho más eficiente, ¿sí? O sea, tratando de maximizar la productividad, minimizando el uso de recursos. Entonces, esta minimización del uso de recursos genera una reducción de emisiones con respecto a las prácticas normales, en donde se usaba más fertilizante, que quizás no era orgánico, se usaba más combustible. Entonces, por un lado, las prácticas regenerativas generan una reducción. Y por otro lado, estas prácticas regenerativas también incluyen algunas técnicas, como por ejemplo cultivos de cobertura, como por ejemplo siembra directa, como por ejemplo tratamientos alternativos de residuos, y esto lo que genera es una captura de carbono en el suelo, o sea, genera tasas más altas de captura de carbono. Entonces, los que son técnicas, bonos de carbono de agricultura y ganadería, están como los dos mecanismos jugando, captura y reducción. Bueno, y acá, la línea base, como les decía, serían las prácticas convencionales de producción de alimentos, ganadería y agricultura. ¿Qué es lo que se mide? Lo que se mide son los kilos de CO2 equivalente que se reducen con respecto a la práctica convencional y los kilos de CO2 equivalente que se capturan con respecto a la práctica adicional. Y para mí lo mejor de estos proyectos es que no solamente están promoviendo la producción de alimentos sustentables, sino también seguros, ¿no? Porque si yo no uso fertilizantes químicos, uso fertilizantes orgánicos, si yo estoy tratando correctamente mis residuos, si estoy usando menos combustibles y usando energía renovable, digo, todas estas prácticas también contribuyen a la seguridad de esos alimentos y en hacer alimentos que sean más sanos para los consumidores. Y bueno, y una de las contras es justamente también la dificultad para cuantificar estas capturas de carbono, por ejemplo, en los suelos, y a veces la dificultad es muy difícil que ese carbono que se capture en los suelos permanezca ahí. O sea, cuando yo tengo un árbol que lo planto y queda 30 años ahí el árbol, y todo el carbono que se va almacenando en el suelo queda ahí. Pero imagínense un cultivo, cuando yo tengo cultivo de soja, que yo todas las temporadas, por más que tenemos en Argentina que hay siembra directa, siempre yo estoy todas las temporadas sacando el cultivo, poniendo el cultivo. Bueno, esta remoción y este manoteo del terreno lo que genera es que ese carbono que se va almacenando en el suelo muchas veces no sea permanente. Y eso también es algo que ha generado un poco de polémica en los últimos años con respecto a los bonos de carbono en el mundo de la agricultura y la ganadería. Bueno, y acá un poco entramos a esto de los mercados obligatorios y voluntarios. Como les decía, hay dos dentro de los bonos de carbono. Las empresas quieren compensar sus emisiones, entonces compran bonos de carbono para neutralizar su huella. Bueno, hay algunos países y lugares del mundo en donde esto es obligatorio. La mayoría no, o sea, todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es Latinoamérica y la mayoría del mundo, salvo Europa, algunos lugares de Estados Unidos, y acá están todos los lugares. La mayoría de los lugares es voluntario, ¿sí? O sea, nadie le obliga a las empresas a que calculen su huella y la compensen. Ahora, sí, en todos los estados de la Unión Europea rige lo que es el mercado obligatorio para algunas industrias, no para todas. O sea, no es que un supermercado está sujeto al mercado obligatorio de emisiones, solamente son industrias que son muy contaminantes, como por ejemplo producción de energía, producción de fertilizantes, producción de acero o metales que generan alta cantidad de emisiones, bueno, transportes. Todas estas industrias, que son 5 o 6, que son las más contaminantes de todas, esas industrias están obligadas a calcular su huella de carbono y tienen un límite. Si la Unión Europea le dice, ok, ustedes pueden generar hasta 100, no es 100, o sea, es un número que obviamente depende de cada industria, depende de cada empresa, depende de cada lugar, pero ellos tienen un límite. Y si ellos se pasan de ese límite, se exceden de la cantidad de emisiones que pueden generar, lo que tienen que hacer es
financiar, o sea, comprar bonos de carbono, ¿sí? Que equivalgan a lo que se pasaron, a lo que se excedieron. Sí, Daniel. Belén, perdona, ¿eso no está dentro de los objetivos de la COP? De la COP, esto es sería adentro de lo que se llama Ahora en la mecanismo de COP28, desarrollo que ahora limpio. lo van a hacer pronto, así que ahora que se viene pronto no está dentro, metido dentro de esto, porque veo 8 países nomás. Sí, pero porque estos son sobre los que rige el mercado obligatorio de bonos de carbono. No sé, la COP es como algo global. Todos los 196 países que firmaron el Acuerdo de París van a ir a la COP y van a estar ahí. Pero de esos países hay algunos que rige el mercado obligatorio de bonos y otros que no. La mayoría no. En la mayoría no. La COP es como la conferencia de las partes, que es como o sea, es la reunión mundial anual que se hace para discutir temas de cambio climático. Participan todos los países del mundo. Se habla mucho de bonos de carbono y de mercados de carbono, pero todos los países hablan, pero no todos están bajo el sistema de emisiones obligatorio. Claro, que dentro del ideario uno piensa y dice, bueno, si son 190 y tantos países, 198 y solamente 8, es como... Claro, 8, pero en realidad acá, o sea, también todos los estados de la Unión Europea, porque acá dice un nivel supranacional más o los 8 países, o sea, todos los estados de la Unión Europea, más Islandia, más Liechtenstein, más Noruega, y además esos 8 que están ahí, Ah, perfecto. Ya. sí. Pero sí, o sea, no es la mayoría del mundo en superficie ni ahí. Bueno, entonces esto sería el mercado obligatorio, ¿sí? Básicamente es eso, todos estos países y estados están obligados a compensar sus emisiones si se pasan de lo que tienen permitido emitir. Y después tenemos el mercado voluntario, que es como se rige la mayoría del mundo, inclusive la Unión Europea, porque la Unión Europea, como les decía, solamente son las industrias más contaminantes las que están en este régimen. Pero no sé, si yo tengo una marca de ropa, un supermercado, por más gigante que sea, yo, si quiero, puedo calcular mi huella y compensarlo, pero nadie me está obligando, ¿sí? Solamente están obligadas las industrias que están catalogadas dentro de esas categorías como las más contaminantes. Todo el resto de las industrias y organizaciones no tienen que calcular la huella, pero si quieren lo pueden hacer y si quieren compensar van a estar adentro de lo que se llama mercado voluntario. Entonces, bueno, el mercado voluntario justamente es lo que no es obligatorio, o sea, es este régimen que les digo, una empresa, una industria que dice yo creo que el mundo está en un problema grande ambiental, yo quiero tener una contabilidad ambiental de los problemas que estoy teniendo, entonces quiero cuantificar mi impacto ambiental y quiero ver si puedo generar, o sea, si puedo financiar un proyecto para poder compensar un poco por el daño que yo estoy haciendo al medio ambiente. Es una decisión muy naif, pero bueno, es como hoy en día las empresas que están bajo el régimen voluntario en general lo hacen, como les digo, o por ese motivo, o por temas de imagen, o quizás por un tema de una solicitud de la corporación en la que trabajan, de las empresas más grandes bajo las que ellos están, cosas que le dicen, bueno, ustedes tienen que también estar en este régimen de cuantificación y compensación de carbono. Bueno, esto es algo también de lo que hablé en otras presentaciones, en donde se marca un poco todo esto, como les decía, como recién hablamos de la COP. Bueno, la COP es esta reunión anual que se hace entre todos los países del mundo para discutir temas relacionados con el cambio climático, y en la COP, que se realizó en el año 2015 en París, se firmó lo que el conocido Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el momento en el que 196 países del mundo dijeron, che, acá hay un problema y si no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer para limitar la temperatura de la Tierra y que no siga aumentando, vamos a estar en un problema muy grave. Entonces, ahí en ese momento todos esos países firman lo que se llama Acuerdo de París, que es un acuerdo que busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los países para que la temperatura de la Tierra no supere los 1.5 grados. Ya estamos en 1.2, o sea, estamos como sí o sí no vamos a cumplir con el Acuerdo de París, pero bueno, el otro objetivo sería que no superemos los 2. Entonces, bueno, ya estamos como por el segundo objetivo, pero estamos intentando. O sea, de 2015 a ahora era muy difícil revertir la situación en la que veníamos. Desde 1970 veníamos quemando combustibles fósiles a roletes sin ningún tipo de límite. Entonces, bueno, ponerle un poco, frenar esa máquina que venían dando tan rápido es un poco difícil, pero bueno, de a poco se va haciendo las cosas de forma un poco más lenta. Bueno, acá una diferenciación que les quería hacer, yo les hablé mucho de compensación. Los bonos de carbono son un mecanismo de compensación, ¿sí? Para que las empresas compensen sus emisiones positivas con emisiones negativas de forma tal de que sus emisiones queden neutralizadas, se dice, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que, además del Acuerdo de París que se firmó
en 2015, otro de los acuerdos o de los objetivos globales a nivel global para combatir el cambio climático es el objetivo de net cero, ¿sí? Lo que se busca es que todas las empresas alcancen lo que se llama net cero para el año 2050, ¿sí? Ahora, este net cero, por más que parezca algo similar a compensación, no lo es, porque el net cero lo que pide es que las empresas no es que yo emito, compenso, emito, compenso, emite, compenso. No, lo que busca el net cero justamente, acá como ven en este gráfico que está acá a la derecha, es que las empresas empiecen a hacer una disminución escalonada de sus emisiones y una vez que ya minimicen sus emisiones y ya yo no puedo emitir menos que esto porque ya lo intenté todo y ya invertí todo lo que podía invertir, bueno, entonces ahí compensan lo que les queda. Y eso sería el net cero, ¿sí? El net cero entonces es como la combinación entre una máxima reducción de emisiones y una compensación por el restito que me queda de lo que yo no pude terminar de reducir. Entonces ahora les voy a contar un poco del otro lado. Yo les conté ahora recién todo lo que es el lado de las empresas, ¿sí? Entonces, una empresa, ¿cómo participa en el mercado de bonos de carbono? Bueno, yo genero una cantidad de emisiones y lo que hago es comprar un bono de carbono para neutralizar mis emisiones. Ahora, ¿cómo participa? ¿Cómo es del otro lado? ¿Sí? ¿Cómo es el lado de los desarrolladores de proyectos de bonos de carbono? Entonces, los desarrolladores de proyectos lo que hacen es justamente generar estos bonos para que ingresen al mercado voluntario para que sean comprados por estas personas, ¿sí? O sea, del lado de la oferta funciona así. Ahora, dentro de los proyectos de bonos de carbono hay dos grandes grupos, ¿sí? O sea, además de esto es todo del mercado voluntario, ¿sí? El mercado obligatorio son un poco diferentes las reglas, así que esto es del mercado que en general todo el mundo usa, que es el voluntario. Un poquito abajo. Bueno, entonces, un proyecto de bono de carbono, los dos grandes grupos son proyectos que están certificados y proyectos que no están certificados, ¿sí? Los proyectos, o sea, la certificación de los bonos de carbono lo que es un esquema que viene una certificadora como si fuese ISO, como recién me decía Daniel, de la ISO 14000. Bueno, vieron las ISO, que son normas que son voluntarias, pero si yo quiero que esté el loguito de la ISO afuera de mi empresa, bueno, tiene un auditor, tiene que ver que yo cumplo con todo lo que la ISO dice, y ahí me pone la firma y me pone el loguito. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo quiero que mi bono de carbono tengan un sello que diga que ese bono realmente es de calidad y está bien medido, entonces yo tengo que someterme a un proceso de certificación, ¿sí? Hay un montón de certificadoras en el mundo, las más conocidas que si alguna vez escucharon, probablemente hayan escuchado de estas, son Verra, Gold Standard, American Carbon Registry, Plan Vivo, hay un montón, creo que hay más de 80 a nivel mundial, o sea, hay muchísimos esquemas de certificación. Ahora, el pro de esto es que obviamente yo salgo y que cuando la gente busca mi bono de carbono en un marketplace o en donde sea que lo va a buscar, yo tengo un sellito que dice que ese bono de carbono está certificado, lo cual genera una confianza en el consumidor, porque el consumidor dice, ok, alguien auditó esto, o sea, alguien midió que este proyecto efectivamente capturó o redujo lo que dice que está capturando o reducido, ¿no? La contra es que desde el lado del generador del proyecto de bonos, si yo quiero poner, como les digo, yo heredé un campo de mi abuelo y quiero empezar a plantar árboles y generar bono de carbono. Bueno, si yo quiero someterme a un esquema de certificación para que certifiquen que lo que yo digo que estoy capturando es realmente lo que estoy capturando, me va a salir muy caro, pero muy caro. Entonces, esto deja fuera a muchos desarrolladores de proyectos o ONGs que quieren generar bonos de carbono, pero no tienen la inversión para hacer en el desarrollo del proyecto, en llamar a un auditor oficial de estas certificadoras que venga a auditarme, de establecer todo ese plan de monitoreo, de pagar el registro. Entonces, bueno, ese proceso es muy caro. Entonces, es por eso que también ha nacido el mundo como paralelo de bonos de carbono, que son los que no están certificados, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de bonos de carbono de acá Argentina, pero proyectos de bono de carbono no certificados hay en todos lados. También o sea, los bonos no certificados no solamente son de menor costo para quien desarrolla el proyecto, sino que también para la empresa que va a comprar el bono, también bonos certificados, estamos hablando de entre 10 y $30 la tonelada, acá en Latinoamérica, en Europa quizás es un poco más caro, y un proyecto de bono de carbono no certificado podría uno pagarlo $3 a $5. Entonces, bueno, el proyecto que está certificado, ok, tiene mayor confianza, pero también es más caro, tanto para quien desarrolla el proyecto como para quien quiere compensar su huella y comprar ese bono. Bueno, y acá también, de vuelta, desde el lado del desarrollador del proyecto, yo quiero plantar 50 hectáreas con árboles y quiero generar bono de carbono. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero lo que tengo que hacer es medir la línea base. En el caso de una plantación de árboles, sería la captura de carbono que tendría todo ese pasto, digamos, si yo no plantara los árboles.
Entonces, eso sería como la línea base de toda esa tierra y después yo voy a estar capturando más, pero esa captura la voy a tener que comparar con esa línea base. Después, bueno, voy a implementar todas las prácticas de captura o reducción, o sea, voy a empezar a plantar todos mis árboles y después tiene que venir una etapa en la que estas certificadoras vengan a monitorear y a que yo, o sea, yo inicialmente en el proyecto lo que digo es, bueno, yo en un año voy a capturar tanto, porque ya hice las cuentas y yo sé que voy a capturar tanto, ok. Entonces viene la certificadora, mira los árboles, audita, toma algunas muestras de biomasa de suelo y dice, ok, vos capturaste tanto. Y recién ahí, cuando la auditora pone la firma de lo que yo efectivamente capturé, es que se emite el bono de carbono. Y ese bono de carbono que se emite se puede comercializar, lo puede comercializar, o sea, yo lo podría comercializar en mi página web, pero eso es muy difícil porque ¿quién me lo va a comprar? Entonces, en general, uno lo que hace es ir a algunos marketplaces, como por ejemplo Climate Trade, en donde uno puede vender sus bonos de carbono ahí y es algo mucho más sencillo de hacer. Bueno, acá unos... esto por si ustedes quieren chusmear, de repente si les interesa este tema y dicen, che, me gustaría conocer más sobre algunos proyectos de bonos de carbono, bueno, acá en la página de Verra, que acá abajo tienen el link, tienen todo un registro donde pueden acceder y estos proyectos de bonos de carbono son públicos y de libre acceso. Entonces yo, por ejemplo, supónganse que yo, Belén, registré mi proyecto de plantación de árboles acá en Verra, bueno, todo el mundo puede ver cuánto voy a capturar, cuánto capturé, cuánta plata gané, cuántos árboles planté, de qué especie, o sea, todos los detalles del proyecto forman parte de este registro público. Entonces, bueno, acá estos son unos ejemplos de bonos de carbón, de proyectos. Y bueno, y algunas conclusiones, como les decía, el objetivo final de este bono, por más complejo que sea este tema, el objetivo final, el corazón de lo que son los bonos de carbono es justamente eso, financiar proyectos que generen un impacto positivo en el ambiente y la compensación también lo que busca es que la empresa, es darle un valor numérico a la empresa, porque si no la empresa dice, yo quiero ayudar a un proyecto que genere un impacto positivo en el medio ambiente, bueno, pero ¿cuánto dono? Ok, entonces ahí con la huella de carbono tenemos como un valor numérico para que la empresa sepa, ok, yo generé este impacto negativo, entonces esto es lo que tengo que financiar de un proyecto que genere el mismo impacto positivo que el mío negativo. Entonces eso es como quizás lo más práctico de los bonos de carbono. No son la solución al cambio climático, como les decía antes, primero lo más necesario es que las empresas reduzcan sus emisiones, primero tengo que medir, después tengo que reducir y recién después compensar, o sea, mientras voy reduciendo puedo ir compensando, entonces como que mientras reduzco compenso, pero uno no se puede quedar solamente en la compensación de la huella, sino que también hay que reducir esas emisiones y más allá del lado empresarial, como consumidores nosotros también creo que este cambio que el planeta necesita en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero para subsistir o para alimentar todas las actividades que nosotros hacemos en el día a día, esto solamente va a dar resultado y va a suceder cuando nosotros nos replanteemos nuestros hábitos de consumo y la forma en la que nos conectamos con la naturaleza, que, valga la redundancia, es una forma muy desconectada. Digamos, nos hemos desconectado por completo del planeta que nos rodea, entonces el día que nosotros podamos volver a conectar y podamos responsabilizarnos por nuestro impacto ambiental, por los residuos que generamos, por el agua que consumimos, el día que nosotros podamos volver a conectar con esas cosas, creo que ahí vamos a lograr el cambio que necesitamos. Así que bueno, ahora sí, ya terminado. Y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. Creo que no hay preguntas. Muy buena la charla. Ay, gracias Fabio. No entiendo mucho porque no soy de esa especialidad, pero aprendo. Sí, no, yo les dije, esto es como una clase avanzada de cambio climático, porque es como, primero viene cambio climático, yo después y huella de carbono, y ahora esto, entonces dije, bueno, uy, los que no estuvieron en las clases anteriores va a ser muy difícil, pero bueno, nada, eso, cualquier cosa, ahí está mi mail, si tienen más dudas me escriben, yo igual la presentación se la voy a mandar a las chicas para que se las manden, así que la van a poder revisar ustedes también. Excelente la exposición, Belén. Yo Gracias. considero que estos temas son tan fundamentales porque nosotros debemos de conocer, y aquí estamos aprendiendo, porque también es en nuestra ciudad en la que estamos protegiendo, nuestro universo, podría decir que estamos protegiendo, ¿verdad? Y debemos de estar conscientes y aunque nosotros tal vez no produzcamos, pero
seamos portadores de este mensaje. Sí, totalmente que sí. Gracias. Buenas tardes. En Latinoamérica, ¿qué países son líderes en los bonos de carbono en las plantaciones? Gracias. ¿Cómo Artemio Alarcón. qué países son libres? ¿En qué sentido? Líderes.